Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Es un placer volver a saludarlos en este hermoso día que nos regala el Señor. Gloria y alabanza a Dios. Así que, mis hermanos, los invito a que antes de compartir nuestro alimento espiritual, le demos gracias a Dios. ¿Qué les parece? En esta hermosa mañana que comienza este día martes. Así que, bueno, mis hermanos, comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, porque hoy en este día que tú nos has regalado, queremos pedirte, Señor, que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra, como palabra que es tuya, Señor. Así pues, ese mensaje que tú tienes para nosotros, queremos entenderlo, queremos escucharlo, meditarlo, queremos sentirlo, vivir. Así que, Señor, pero solamente lo podemos lograr con tu bendición, con tu presencia en nuestra vida. Así pues, Señor Jesús, nos queremos quedar en tu presencia para poder meditar tu palabra. Y queremos recibir tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, es un placer volver a estar con ustedes. Así que hoy vamos a compartir la palabra del Señor en Lucas 10 del 1 al 9. Lucas 10 del 1 al 9. Y dice así: Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendigan antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, es algo bien especial. Mira, hoy te está hablando a ti, a mí y a todos. ¿Saben por qué? Porque el Señor busca a sus discípulos, ¿no? ¿Y para qué? Porque el Señor, miren, escoge a 72 de entre todos los que había, los que lo seguían a Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos muchos, muchos los llamados a estar con el Señor, pero de esos va a escoger a ti, a mí y a los demás que van a llevar la buena nueva a aquellos lugares o a aquellas personas que necesita el Señor hacerles llegar su palabra y decirle cuánto los ama. ¿Ah? Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios que tú y yo, que estamos escuchando la palabra del Señor, nos está preparando, así como esos discípulos que iban con Jesús, también ya habían mirado los milagros, lo que hacía, escuchado lo que él decía, todo eso, ¿no? Pero aún de entre todo ese montón que seguía el Señor de sus discípulos, escogió a 72. ¿Qué quiere decir? Que era un grupo grande, que eran sus seguidores del Señor, ¿verdad? De sus discípulos que lo seguían. Pero recordemos que el 12 eran los que él había llamado. O sea que esos eran como quien dice los 12 y los demás.
Y en esos demás eran los 72. Y en esos demás entramos tú y yo. Lo cual quiere decir que tú y yo también nos llama el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, mira, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto tiempo tienes escuchando la palabra del Señor? Desde yendo a misa, a las oraciones, rezando el rosario. ¿Cuánto tiempo tienes ya que has vivido la misa como se debe? Que has rezado el rosario como se debe, que has hecho oración como se debe. Porque recordemos, al principio hacíamos una oración que con duda y con todo aquello que nos aquejaba, ¿verdad? Pero ahora, si ya tenemos un ratito conociendo al Señor, nuestra oración la disfrutamos más. Tenemos más confianza con el Señor. Le hablamos con más amor, con más dulzura, con más sencillez, ¿ah? Con esa humildad. Entonces, el Señor de entre ese montón nos escogió a nosotros. Entonces, si ya tenemos un buen rato escuchando al Señor, conociéndolo, quiere decir que ya estamos capacitados para llevar la buena nueva a diferentes lugares, si somos enviados como esos 72. ¿Mm? Porque dice, Jesús los envió, dice, y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades. A mí me hace recordar un tiempo en el cual un amigo mío y yo, ahí en la iglesia, estábamos en un grupo de jóvenes para Cristo, y nos tocaba ir a compartir la palabra del Señor a diferentes lugares. Y ese amigo mío, mi hermano, siempre me acompañaba a mí o lo acompañaba yo a él. Si le tocaba compartir a él, yo lo acompañaba. Si me tocaba compartir a mí, él me acompañaba. Y siempre andábamos juntos. Entonces, esta cita de los 72 discípulos que fueron mandados de dos en dos, me hace recordar esos tiempos maravillosos. Así que entonces, miren, los 12 apóstoles venían representando a las 12 tribus de Israel, que era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido como suyo, lo había elegido. Entonces, y aquí Jesús, ¿qué dice? Que los envió a las ciudades y lugares a donde él debía ir. O sea que Jesús iba a ir, pero se acercaba el tiempo de que él ya iba a ir a Jerusalén, a su encuentro final, a lo que había venido. Y entonces ya no le iba a alcanzar el tiempo. Pero Jesús ya tenía rato con esa gente que lo seguía. Eran también ya discípulos porque ya tenía confianza con ellos, ya los conocía, ya sabía que ellos ya también habían aceptado bien su palabra y que lo seguían porque eran sus discípulos. Entonces el Señor con esa confianza escogió a los que él creyó que ya estaban más preparados, ¿verdad? Porque puede haber discípulos que tuvieran una semana siguiendo con él, unos un mes, otros un año, otros 2 años, no sabemos. Pero algo tenían más especial esos 72 que todos los demás, ¿verdad? Entonces, por eso los escogió. Entonces, los 72 discípulos, miren, la cifra de los 72 discípulos aludía a las naciones paganas. ¿Ah? Entonces, ¿qué quería decir con eso? Estaba diciendo que esas 72 naciones paganas, eso representaba a todo el mundo de aquel tiempo, ¿verdad? O sea, representaba al mundo entero con esas 72, porque es el significado de 72 abarca a todos, a todas las naciones
paganas que estaban alrededor. Pero esas 72 naciones paganas representaban al mundo entero. Por eso cuando Jesús le da a la tarea a sus apóstoles, cuando Él asciende al cielo, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Vayan por todo el mundo y hagan que todas las naciones sean mis discípulos. ¿Ah? Entonces, esa era la tarea de la iglesia que estaba representando con los 72 discípulos. Que la iglesia, o sea, su iglesia de Cristo tenía que llegar con los 12 apóstoles, tenía que llegar a todas las naciones del mundo. Y ahí las estaba representando los 72 discípulos que fueron a 72 naciones paganas. ¿Ah? Entonces, por eso los envió de dos en dos. ¿Y qué les dijo? Que no llevaran sandalias, ni bolsón, ni comida, ni nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no necesitaban nada. Cuando el Señor dice, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. ¿Por qué les dice eso? Porque lo principal, que no se detuvieran a visitar conocidos. ¿Por qué? Porque esos conocidos puede que nomás se quedaban con ellos porque eran conocidos, mas no porque aceptaran la palabra de Jesús, o sea, la palabra de Dios. ¿Ok? Pero ahí podrían perder el tiempo y agarrar otro camino. Entonces, por eso les dice que no se detengan a visitar a sus conocidos. Dice, y al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo, la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. ¿Ok? Entonces, si en esa casa donde los invitaran, ahí llegaba la paz de Dios, ¿verdad? Esa bendición de Jesús que mandaba ahí. Entonces, por eso que esos enviados de Jesús iban a llegar como esos amigos de Jesús que llevan la buena nueva con mucha paz, ¿verdad? Y les pueden escuchar, pueden compartir sus necesidades, pueden escucharlos. Y entonces, una vez que acepten la palabra del Señor y platiquen como verdaderos hermanos, es cuando van a poder darles un buen consejo y poder darles la buena nueva. Porque aunque tengan 1000 problemas, les pueden decir, el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Ah? Eso, eso es algo bien hermoso. ¿Cómo pueden decirle, el reino de Dios ha llegado a ustedes? Y luego dice, mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. ¿Ah? Ahí nos detenemos tantito. El obrero merece su salario. ¿Y cuál iba a ser su salario de ellos? Que lo que les ofrecieran, comida, agua, tal vez unas sandalias, ropa, lo que les dieran, eso iban a ser su salario. ¿Qué quiere decir? Que la palabra del Señor no se vende ni se hace negocio con ella. Así que si quieres cobrar el diezmo, sábete que el Señor, su paga de los que envió de esos 72 era lo que la gente les diera.
comida, agua, ropa, calzado, pero no dinero. ¿Ok? Así que nomás es hay una chispita para que les brille el coco. Así que mis hermanos, aquellos que hacen el negocio con la palabra del Señor, sepan que están actuando mal, no como los 72 discípulos que envió el Señor, porque esos no agarraban dinero. ¿Ok? Así es que, pero no podemos meternos ahí tanto porque se nos acaba el tiempo. Pero es para pensar que la palabra de Dios no se vende, no es para hacer negocio. Hay de aquel que lo haga, porque no sabe la otra paga que le espera. Y esa a mí no me gusta, ni me gustaría. Así es que, cuidado. Así es que, bueno, no vayan de casa en casa. Cuando entren a una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. ¿Ya? Entonces, ahí les está recalcando, coman lo que les sirvan. ¿Ok? Sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. O sea, y cuando sanaban a los enfermos, expulsaban a los espíritus malos, era la señal que el reino de Dios había llegado a ese lugar, a esa casa, a esa familia, a esa persona que estaba escuchando. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús formó a sus discípulos y los envió. ¿Y los envió cómo? Como ovejas en medio de lobos. Ah, así que entonces, mis hermanos, esos discípulos que somos nosotros, aquellos que podemos compartir la buena nueva con nuestros hermanos, con aquella persona que tú conoces que no anda actuando bien, que no piensa bien, que no hace bien las cosas. A ese tienes que decirle que Dios vive, que está con él y que solamente con Dios es uno feliz. Y que el Señor le está hablando para hacerle llegar el mensaje que lo está esperando y cuando Él quiera buscarlo a Él, lo está esperando con los brazos abiertos. Igual que a todos nosotros, mis hermanos, solamente tenemos que atender a ese llamado como enviados del Señor, a llevar la buena nueva a aquel lugar donde Jesús no puede ir. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies, nosotros somos su corazón, nosotros somos su boca. Entonces, es ese Jesús que está en nosotros y que se manifiesta en nosotros para hacer llegar su presencia con nuestro testimonio de vida, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar. Demostramos que Cristo vive en nosotros y que somos capaces de amarlo tal y como es. No quererlo cambiar nosotros, de eso se encarga el Señor. Tú háblale de Dios y Él cambiará porque el Señor lo va a transformar. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan un feliz día lleno de bendiciones. Y así, como la pregunta que les hice hace rato, ¿cuánto tiempo tienes conociendo al Señor? ¿Cuánto tiempo tienes alimentándote de su palabra? Y de todo ese tiempo, ¿no has guardado nada y lo has puesto a trabajar? Que te quede de tarea, mi amigo, mi hermano, mi hermana, porque tenemos que meditar. ¿Qué le hacemos a lo que comemos? Si comemos la palabra del Señor, nos tiene que hacer crecer espiritualmente con el amor y el poder y el perdón de Dios. Porque todo lo que come uno hace provecho. Si no, pregúntale a los que comen muchas hamburguesas, cómo están de panzoncitos. Se les nota, ¿no? Entonces a ti también que se te note que tú te comes la palabra del Señor y que está en tu corazón y que puedes dar testimonio que Cristo vive.
que tú crees en Él, que crees en su palabra y que quieres servirle solo a Él. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos tu bendición, Señor Jesús, para poder entender ese mensaje de hoy que tú nos das, que como discípulos tuyos podemos hacer 1000 cosas buenas si lo hacemos en tu nombre, Señor Jesús, confiando en tu palabra, creyendo en tu palabra, sintiendo que tú caminas con nosotros. Señor, te pedimos tu bendición para poder ser fuertes espiritualmente y llevar a cabo la obra a la que tú nos has enviado a este mundo. Por eso te alabamos y te agradecemos, Señor Jesús, porque tú nos has nombrado por nuestro nombre para poder ser tus discípulos. Nos has llamado de entre tanta gente del mundo entero. ¿Cuántos somos los que llevamos la buena nueva? Pocos, Señor, pocos. ¿Y el mundo cuán grande es? Muy grande. Señor, queremos pedirte que envíes más trabajadores a tu viña, que haya más seminaristas, para que haya más sacerdotes, para que puedan llevar la buena nueva a aquellos lugares donde todavía necesitan de ti, Señor, necesitan escuchar tu palabra, necesitan volver a la vida y vivir contigo, Señor. Por eso te pedimos que envíes más trabajadores a tu viña, Señor. Confiando en ti, Señor, queremos recibir tu bendición y todos la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas.